El milagro mexicano, también llamado crecimiento de inflación y desarrollo estabilizador, es la etapa de crecimiento que se inicia de 1940 a 1970, el cual se caracteriza por un crecimiento sostenido de 6% anual promedio, superior al aumento de la población. Este proceso comienza con el sexenio de Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, impulsado por Miguel Alemán Valdés, 1946 a 1952, consolidado por Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958, promocionado por Adolfo López Mateos, 1958 a 1964 y destruido por Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. ¿Qué piensas sobre el milagro mexicano? Bueno, fue un momento de desarrollo acelerado de la economía mexicana, pero que tuvo que ver con, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues hizo falta producción, o sea, en Estados Unidos, y se compraron muchas mercancías mexicanas. Y con base en eso pues se logró un desarrollo, pero nada más fue en ese momento. ¿Y cree que nos benefició en ese tiempo? Bueno, sí benefició, pero fue nada más temporal. El beneficio fue temporal. ¿Usted cree que la globalización esté ligada con el milagro mexicano? No. De acuerdo con los teóricos, la globalización empezó pues desde el descubrimiento de América. Y solamente en algún sentido, bueno, es propio de ese proceso de globalización que se compraran productos mexicanos. Okay. ¿Y cree que México pueda tener otro crecimiento económico como lo que pasó en el milagro mexicano? Lo dudo mucho, o sea, dudo mucho que tuviéramos una suerte así, en el sentido de que nuestros gobernantes no son unos gobernantes nacionalistas y que no tenemos ya propiamente una industria mexicana, sino que toda la industria prácticamente importante es extranjera. Entonces, pues, dudo mucho que tuviéramos esa fortuna. Ok. Muchas gracias. Ándale. Como se mencionó anteriormente por parte de la maestra, inicia a partir de la necesidad que generó la Segunda Guerra Mundial para producir productos que antes se importaban. Algunos ejemplos del aumento de producción son: ácido sulfúrico creció 19 veces, refrigeradores eléctricos 7.7 y así sucesivamente, que dio a un alto desarrollo de la industria mexicana a causa de la constante inflación. Los factores que hicieron posible esto fueron: crecimiento del mercado interno, estimulado por acciones del Estado, condiciones externas favorables por la Segunda Guerra Mundial, apoyo al sector privado por parte del Estado a través del gasto público y una estructura bancaria nacional. Después de que Cárdenas decide hacer la expropiación petrolera, se le dio un fuerte empuje al petróleo, principalmente porque el mundo empieza a moverse más con el petróleo. Esto ocasionó que México tuviera un superávit, las ventas fueran principalmente y la cantidad de ganancias fueran principalmente con el petróleo. 40s, 50s y 60s se crea principalmente un esquema donde sobra el dinero y si sobra entonces podemos utilizarlo. Parte sí fue creada en infraestructura, parte sí, en un principio sí se repartió a la gente, y el nivel de vida, principalmente en los años 40, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, que muchos países andaban con una situación económica bastante complicada, México la tenía muy elevada. Esto ayudó entonces a que tuviéramos un estándar de vida bastante alto. En los 60 empezaron a llegar gobiernos que su distribución económica no iba enfocado a apoyar a los demás, iban enfocados a apoyarse a sí mismos. Entonces, los gobiernos utilizan este superávit en riquezas propias. Los famosos compadrazgos se dan en todos los sentidos. Se crean fábricas fantasmas para robarse el dinero, se roban mucho dinero del país, haciendo que estos excedentes desaparecieran.
totalmente. Los sueldos dejan de subirse, la situación económica se volteó totalmente. Entonces, en los años 70, el primer comentario es, se acabó la bonanza económica, México debe mucho, y cómo hubieran podido hacer el crecimiento, no se aprovechó ni se distribuyó correctamente. En parte sí se utilizó en hospitales, por ejemplo. Otra parte sí se utilizó en carreteras, pero no se consideró que esto tenía que ser un mantenimiento de carreteras, no se consideró que tú tienes que educar a más doctores, por ejemplo, crear más doctores en un país en crecimiento. La educación se mete al libro gratuito, pero se estanca. No hay ningún cambio. Y la pobreza, el grupo de pobreza extrema que ya había en México, tampoco se elimina. En los siguientes grupos, grupos de poder, por ejemplo, cuando llega José López Portillo, que todo fue compadrazgo, terminó y nos dejan los siguientes 3 gobiernos entre José López Portillo, Miguel de la Madrid, Hurtado y me falta un presidente, José López Portillo de la Madrid, me acuerdo del tercer presidente, crean grandes crisis económicas, haciendo lo que tenemos ahorita, un país que está volviendo a recuperar parte de su confianza y su fuerza para volver a salir adelante. Con lo mencionado anteriormente, a partir de 1940, el Estado amplió el crecimiento económico y desarrollo social, pero por un proyecto político llamado la Unidad Nacional por Manuel Ávila Camacho para la representación entre patrón, obrero y gobierno, el gobierno como intermediario de los conflictos entre la producción para soluciones. En 1942 se firmó un pacto con los obreros para buscar la solución de problemas laborales e iniciar el modelo de crecimiento en la situación de importaciones. Ávila Camacho fomentó la construcción de infraestructura para el petróleo y electricidad, transporte, alimentos, materia prima y servicios. El PIB, Producto Interno Bruto, creció a un ritmo de 7.3%, cifra que nunca antes se había alcanzado en el sector primario. El siguiente presidente, Miguel Alemán Valdés, continuó con la industria y el comercio por medio de la doctrina de la mexicanidad, en donde los mexicanos consumían los productos fabricados nacionalmente. El PIB alcanzó con un promedio de 5.7%. En este periodo se implementa la sustitución de importaciones. El crecimiento del mercado implicó expansión y modernización de la industria nacional, es decir, aumentó el sector industrial. El siguiente sexenio con Adolfo Ruiz Cortines fortaleció el sistema político, sin embargo, el nuevo modelo trajo consigo efectos negativos para la economía nacional, por el incremento del proceso de inflación y el déficit presupuestal, hasta que el presidente Adolfo Ruiz Cortines aplicó medidas para reducir y controlar la inflación, y a partir de este momento se inicia el periodo de estabilidad, es decir, el desarrollo estabilizador. Por último, en los 2 últimos sexenios con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz siguieron construyendo infraestructura, ya que representan el desarrollo estabilizador. Sin embargo, no fue equilibrado porque mientras la industria y sector de servicios crecían, la agricultura y pesca quedaron atrasados en la modalidad. El rumbo para cambiar la economía del país no tuvo visión, por lo que el país se fue a la deuda pública por el apoyo de organismos internacionales, sin importar las consecuencias futuras de y se convirtió en una crisis después de los 80. Con esto se dio fin al milagro mexicano. La globalización surge principalmente por países capitalistas que necesitan y les surge vender sus productos, venderlos al precio más alto posible, con la menor producción, la mayor producción, pero pagarle lo mínimo al empleado. El precio que se le da al producto tiene que dar la mayor ganancia posible. Globalizar obliga a que todo el mundo te tenga que comprar lo que tú vendes con tus estándares, no lo que tú necesitas, porque la verdad la globalización no va en el sentido de igualar,
nunca ha sido una situación de igualar, que todo el mundo tenga algo similar, sino más bien que las ganancias sean mayores para estos países de primer mundo. Entonces, una globalización exige que una industria se vaya a un país en desarrollo, que sus sueldos sean muy bajos. En muchos casos no pueden comprar los productos, pero sí fabricarlos a bajos costos, y estos sean vendidos a precios mejores, con mayores ganancias a países de primer mundo. México siempre ha sido partícipe en los procesos de globalización en el mundo. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, participó en el movimiento globalizador por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En los 80s, México empezó a aplicar políticas de liberalización, internacionalización y privatización en los negocios. Lo más importante o sobresaliente que hizo México para adentrar a la globalización fue ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sus siglas GATT, en 1986, su apertura al capital extranjero por el Fondo Nafin en 1989 y oferta pública en la Bolsa de Nueva York en 1991. Privatización de bancos de 1991 a 1992. Se fortaleció con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, y ese mismo año sufre una crisis económica a causa de la globalización, pero a pesar de esto, México es considerado uno de los mercados más globalizados y sofisticado en su sistema financiero. Por esta razón lo podemos ver reflejado en el salario y la economía de nuestro país. ¿Qué es para ti la globalización? Para México ha sido un fracaso. Un fracaso ha sido nada más para ciertos bienes para los presidentes que han estado, nada más. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización? La pobreza, ¿Qué aspectos positivos y qué negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? pues un 100%, de un 100%, un 50% a cada una de las dos cosas. Pero ¿como cuáles en específico? Este, en- Vamos a decir, nos ha perjudicado un 50% y nos ha beneficiado un 50%, pero no a todos los mexicanos, no a todos. ¿Mm? ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? No, sigue peor, ¿Por qué? por la pobreza que existe y que la mano de obra nos la han venido robando los otros países. ¿Te ha impuesto nuevos retos la globalización? Superación, superarme en lo que yo fabrique o sé hacer para mi país. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, ninguna, ¿Por qué? porque el país sigue más pobre y los ricos más ricos. Muchas gracias. ¿Qué es para ti la globalización? La globalización. La globalización es para mí la capacidad de una empresa, de un país, de una persona a expandir su visión en una economía más grande, o sea, adaptando lo que sería tecnología, política, cultura y adaptándose a otro país. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? En el país, pues México está como cambiando en muchos aspectos, pero está habiendo una decadencia de economía muy grave, o sea, la moneda se está devaluando cañón. Entonces, a pesar de que estamos involucrando lo que sea nuevas tecnologías, estamos volviendo como una zona verde, se podría decir, con tecnología que cuide el medio ambiente,
estamos descuidando lo más importante, que es la economía en sí, o sea, el cuidado de de la moneda mexicana. ¿Qué aspectos positivos y negativos consideras que ha traído la globalización a nuestro país? Bueno, positivos, que México se está volviendo un lugar más moderno, que cuida el ambiente, eh, tal vez que se está desarrollando. Negativos, México está queriendo ser un país primermundista, mientras es un país tercermundista. Entonces, se está queriendo tener los mismos niveles tecnológicos que puede llegar a tener México, digo Estados Unidos, Rusia o incluso China, mientras el país se está muriendo económicamente. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Se supone que es un cambio en sí, la globalización en sí para mí no ha como hecho gran cosa en México, o sea, para mí ha sido más que algo bueno, ha sido totalmente un problema. Sin embargo, para el mundo está ayudando demasiado en países que realmente tienen la capacidad de salir adelante. ¿Ha mejorado tu economía? Es un chiste, ¿es verdad? No, obviamente no. O sea, se supone que, ok, por ejemplo, Peña Nieto está metiendo reformas para poder evolucionar México, pero lo único que no se da cuenta es que en vez de hacer un bien a México, lo único que está haciendo es enfocarse en la tecnología y enfocarse en avanzar, mientras el país está pagando por todo eso. O sea, la población en sí está trabajando por algo que ni ellos mismos pueden sostener. Es como cuando les dio Peña Nieto este tablets y laptops a las personas de bajos recursos y es como, a ver, no tienen ni siquiera luz, no tienen dinero suficiente como para pagar internet. Entonces, ¿por qué rayos? En vez de dar ese dinero como en tablets o en cosas tecnológicas, pudo haber hecho un cambio en sus escuelas, en sus casas, en sus alimentos. Gracias. Para mí la globalización hoy en día es como una herramienta o una ventaja que tenemos, ya que así podemos saber qué es lo que pasa en cualquier parte del mundo, a la hora que sucede y también por los avances tecnológicos que ya son los mismos en todo el mundo. Supongo que ha mejorado la economía porque ahora ya es un mercado a nivel mundial, ya no tanto se enfoca a una misma zona, sino ya puede ser a nivel global. Pienso que tiene de los dos, tanto positivos como negativos, porque los avances médicos y científicos ya son a nivel mundial, pero al igual que las enfermedades. Más que nada yo pienso que en los avances tecnológicos es donde se ve más reflejado la globalización, ya que hoy en día la tecnología a nivel mundial es la misma y antes estábamos atrasados 10 años con eso. ¿Qué es para ti la globalización? Es un avance tecnológico. ¿Cómo podemos ver reflejado en el país los efectos de la globalización? En los celulares, en las noticias que dan y en algunos trabajos. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Para mejorar el futuro y los avances tecnológicos. ¿Y negativos? Pues de que el que tiene más, el que es rico tiene más y el que es pobre pues es más pobre. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía o te ha impuesto nuevos retos? Pues no, en mi economía no ha mejorado mucho, pero cuando yo trabajaba pues no había todavía computadora ni nada de eso y a mí no me afecta en nada. Y por último, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver problemas de pobreza extrema en nuestro país y por qué? Pues no, porque todavía hay muchos pobres, existen todavía los pobres. Oh, muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Qué es para ti la globalización? Es que los países ya no tengan fronteras y todo se vea como un solo mercado. ¿Cómo podemos ver reflejada en el país los efectos de la globalización?
Depende, hay algunas áreas en las que ha sido muy positiva porque se ha generado mayor competencia y en otros lugares o en otros mercados les ha afectado porque no estaban capacitados para tener competencia directa. ¿Qué aspectos positivos y o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? A la gente más rica la ha hecho más rica, eso es un aspecto obviamente positivo para ellos, y a la gente más pobre la ha hecho más pobre. Finalmente está generando más riqueza, pero está mal distribuida. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Definitivamente ha impuesto mayores retos, pero no sé realmente si ha mejorado mi economía porque estoy viviendo con eso y no tengo contra qué compararlo. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No ha resuelto ese problema porque gracias a la globalización los pobres son más pobres. Hay mayor riqueza, pero está mal distribuida. Gracias por su tiempo.